Bueno, probando, listo. Ahora sí, bueno, como les decía, pues el objetivo de esta sesión es que estamos revisando este libro, estamos revisando a Henrik Grossman, y nos está reportando en esta selección que hicimos, nos está reportando en este texto un principio que ustedes tienen que tener muy claro para su eventual control de lectura, ¿no? Que tiene que ser esta pregunta de qué es exactamente el esclavismo con respecto al capital, ¿sí? O sea, ¿cuál es la relación real que existe entre el proceso de esclavismo y lo que es ya eventualmente el modo de producción capitalista, ¿no? Es decir, hasta ahora había existido una secuencia lineal en el cual se decía que primero será esclavo y después la liberación sería el ser trabajador libre, ¿no? O sea, se vendió como una emancipación, pero todos los análisis que se han hecho desde aquella época hasta el día de hoy nos indican que no fue ese proceso, sino que el trabajo asalariado es un esclavismo 2.0. Por lo tanto, guarda relaciones de todas maneras de dominio, primero el esclavo con su amo, pero luego el trabajador con el capital. ¿De acuerdo? De ahí partimos, o sea, esa es nuestra ruta de economía política, ¿no? Pero no sé si recuerdan, pues, de que lo que aquí es parte de la hipótesis es que el capitalismo, como saben ustedes, no ha estado por siempre, sino que es un organismo que tiene vida, ¿no? Y que tiene un ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Tiene génesis, tiene desarrollo y tiene un final o mutación, ¿no? Porque no es que llegas al límite y te caes ya como los terraplanistas quisieran, ¿no? Que no hay nada y te caes, no, sino que lo que hemos dicho, aunque bueno, eso ustedes lo van a ver con más calma en séptimo semestre, en ciclo crisis y tendencia, de que el final de un modo de producción es simultáneamente la génesis del nuevo. ¿Sí me explico? O sea, al mismo tiempo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hay un problema del corazón, ¿no? Que te duele algo y alguien que te quiere dar un buen consejo te dice, el dolor sanará, ¿no? O sea, en el sentido, pues, de que primero duele mucho, te quieres alejar de ese dolor, pero sabes que simultáneamente, conforme va pasando el tiempo, lo que ya está pasando simultáneamente no es la ausencia del dolor, sino te estás curando de ese dolor. Pues es un proceso distinto, estás superando ese conflicto. ¿Sí me explico? O sea, disculpen ahí el ejemplo un poquito medio rebuscado, pero sí me doy a entender, ¿no? O sea, se trata de un proceso simultáneo. El final del sistema capitalista es el inicio de otro sistema económico. Ese es el planteamiento. ¿De acuerdo? Por eso, este texto de Grossman tiene esta palabrita derrumbe. O sea, te está diciendo cómo es la acumulación del capital, es decir, cómo es su ciclo, y te está diciendo ya, pues, de que está condenado a ser removido, pues, ¿no? No por voluntad, ¿no? Porque seamos muy organizados, ¿no? Sino por su propia naturaleza. ¿Sí me explico? Es decir, es su propia secuencia lógica. No es que un ser humano vaya todo el día pensando, ya pronto tengo que ir viendo los papeles para convertirme en adolescente, ¿no? O, ya pronto voy a ya decir, no, pues ya me voy a jubilar y tengo que impulsar un determinado comportamiento. No, o sea, el río de la vida te va llevando, ¿no? O sea, tú no tienes que ni patalear ni nada, o sea, vas, pues, ¿no? Entonces, así hay elementos que también en la vida del sistema capitalista, pues es igual, pues, ¿no? Es decir, aunque se nos presente desde cierta narrativa, como los capitalistas me refiero, ¿no? Los todopoderosos tienen un límite de todas maneras, ¿sí me explico? No son todopoderosos, son la expresión de una fuerza social que los llevó a esa condición. Pero no son las personas y su voluntad, sino son
las fuerzas sociales que se han producido gracias al metabolismo que se vivió después de un tipo de producción histórica. ¿Sí me explico con eso? O sea, el capitalismo ha sido acumulación y explotación, sí, ¿no? Pero no solo eso, se ha creado tecnología, ¿no? Se han aprendido a hacer otro tipo de cosas. Vivimos cosas que antes no pensábamos, por ejemplo, ¿no? Que esté casi, o sea, por ejemplo, las primeras aerolíneas, pues era vestirse de gala para subirse al avión, entonces estaba además enfocado a las élites, ¿no? Y ya después ahora que vemos en los aviones, pues pijamas, ¿no? Que la gente ya llega en su pijama, ¿no? Vamos a volar y todo el mundo cómodo, porque ya es otro asunto, y los boletos son más asequibles, pues, ¿no? O sea, ya ocurre más, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de todas maneras, aunque sea el sistema capitalista un sistema basado en la explotación, simultáneamente también es un metabolismo económico. ¿Sí me explico? O sea, es una capacidad productiva que no existía antes, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante para el análisis de las civilizaciones. Pues imagínense los primeros que de repente empezaron a ver ahí que se movía la arenita y estaban las pirámides en Egipto. Dices, ah, caray, ¿no? Y viene la eterna pregunta, ¿y cómo la construyeron? ¿Cómo lo hicieron si no había grúas, ¿no? O sea, lo que actualmente haríamos para hacer una construcción de ese tamaño, de ese calado, pues ahí no sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir que había? O sea, nos reporta a nosotros, si fuésemos economistas mezclados con antropólogos y arqueólogos, pues quiere decir que había una determinada fuerza productiva importante. No era así que había nomás un martillillo, ¿no? O sea, había una disposición del conocimiento hidráulico, mecánico, de muchas cosas que permitieron que esa sociedad alcanzara ese nivel de proyección. ¿Sí me explico? O sea, una sociedad que construye una pirámide es muy diferente de una que no puede construir ni siquiera una casa propia. ¿Sí me explico? Es decir, ahí hay elementos, pues, ¿no? Que nos hablan, son lo que nos habla de los distintos momentos, ¿no? Entonces, Grossman, regresando otra vez al punto, compañeros y compañeros, Grossman nos está diciendo, pues sí, esto ya se va a derrumbar, ¿no? Es decir, ya está haciendo crisis. ¿Y dónde está la crisis aquí? ¿O cómo es el espíritu de la problematización de Grossman? Es decir, es que desde el mero inicio, el trabajo ha estado reducido a esclavismo. Esa es la realidad, pues, ¿no? O sea, no fue, insisto, una liberación, sino fue un nuevo nivel tecnológico para esclavizar mano de obra. Eso es lo que tenemos, ¿no? De hecho, pues todas las de economía política que aquí han tenido, pues me imagino, ¿no? Ustedes me dirán, pero básicamente el mensaje es no olvidar el mecanismo de la extracción de la plusvalía. Ahí es donde está el problema, ¿no? Porque sabemos que hay dos clases enfrentadas y que la ganancia de uno es la pérdida del otro. Entonces, por lo tanto, va a tender siempre a aumentar las ganancias y a disminuir los salarios, ¿no? Y que eventualmente el tiempo de trabajo disponible es capturado por los monopolios, ¿de acuerdo? Y fíjense lo que hicimos, ahora sí ya enunciamos monopolio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, pues ahora a partir de ahora, si se dan cuenta, las primeras sesiones fueron para contextualizar dónde estábamos parados, ¿no? De qué se trata, y además lo que es muy importante es la visión sistémica, que ustedes ya ahorita lo tienen, ¿no? Saber que el imperialismo es una forma de enunciar un sistema con ciertas características de potencia particulares, ¿no? Y la estamos distinguiendo además bajo su forma contemporánea, ubicada al inicio del siglo XX apenas, y que tiene una característica importante. Este imperialismo no es de ejércitos que van a pelearse a las campiñas, ¿no? Sino que es un imperialismo donde el control se ejerce a través del sistema económico mismo, particularmente a través de la moneda.
Entonces, cuando ya estamos ya apuntando hacia la moneda, ahorita acabamos de decir monopolio, vamos ahora a girar a esa discusión. Es decir, ya contextualizamos dónde está imperialismo, como esta relación geopolítica y geoeconómica fuerte de extractivismo. Esto es muy importante, ¿no? Lo dijimos. ¿Cuál es el reverso de esa fuerza? Los países, ¿qué necesitan? ¿Qué estrategia para un poder así? Mejorar la estructura productiva para ganar soberanía económica. ¿Qué quiere decir soberanía económica? Pues que tú puedas, si cierras las fronteras, un día tu población puede seguir comiendo. Ese es un asunto, ¿no? Si no, pues entonces te dicen, pues te amagan, ¿no? Si tú dependes de otro para la comida, pues entonces ese otro te va a decir, pues mira, es que no sé si te puedo vender, ¿cómo? No le hagas, bueno, sí, pero pues voy a necesitar ciertas condiciones, ¿no? Para beneficiarme adicionalmente de la compraventa de ese tipo de bienes. Es decir, estamos en un ambiente, el mercado mundial, así como decíamos ahorita del esclavismo, ¿sí? También es un ambiente de violencia porque estamos en competencia permanente. ¿Sí se entiende esa parte? Eso lo vimos en el curso pasado, ¿no? Es decir, vimos que el estado natural de un mercado es la competencia, ¿no? El estado natural del mercado capitalista es la competencia, ¿no? Ustedes saben que nuestro punto de referencia es ese sistema de precios, una visión de costo contra ganancia, ¿no? Hay un proceso de optimización, ¿no? Mayores ganancias son gracias a los menores costos, ¿no? Está muy claro. Entonces, por lo tanto, una empresa grandototota, sabemos que por economías de escala puede reducir dramáticamente sus costos. Por lo tanto, ¿qué pasa con todas las otras unidades económicas que no pueden tener esos costos? Pero nadie chista, pues, ¿no? O sea, todo el mundo acepta, he quebrado, ¿no? Incluso hasta la empresa quebrada, así como con vergüenza, ¿no? He fallado, ¿no? A mi cultura empresarial, ¿no? Es decir, es un asunto de vida o muerte. ¿Quién vive y quién muere en el mercado? Entonces, esta es una ley que está permanentemente sucediendo todos los días en el mercado. O sea, cada transacción es una reiteración de ese poder, ¿no? De esa estructura. Porque ahí es donde viene el asunto. El mercado está en competencia. ¿Cuántos tipos de competencia hay? Dos, ¿cuál y cuál? Es correcto. La primera ramificación, ¿no? Competencia perfecta y competencia imperfecta. Ahora sí, ya estamos hablando, ya vamos a empezar a hablar, no de la categoría imperialismo directamente, o sea, no nos separamos porque es el eje, pero ahora estamos haciendo el tránsito al enunciamiento del problema a través de la categoría de monopolio, ¿no? Es decir, monopolio se le llama así, no porque esté grandotote, sino porque es expresión de una forma organizativa del mercado. Y ahora sí, entonces distinguimos, ¿no? Competencia perfecta y imperfecta. O sea, sí nos ayuda porque son dos grandes momentos, pero están de acuerdo que está como muy simplón decir así, ¿no? Pues o todo o nada, ¿no? O sea, está como un poquito diluido a lo que nos referimos, ¿no? Pero bueno, nos sirve, ¿no? Porque bueno, ustedes saben que la economía es una ciencia social y es una ciencia social abstracta. ¿Por qué es abstracta? Pues porque trabajamos con sistemas, macrosistemas, que no podemos experimentar todas sus partes por nosotros mismos. Y hacemos, por lo tanto, síntesis de esas abstracciones en modelos teóricos. Y así se construye la economía. Su historia son modelos de ir entendiendo cómo ese macrosistema se modifica, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, este macrosistema puede ser de dos sopas, competencia perfecta y competencia imperfecta. ¿Qué es la competencia perfecta? Todos tienen acceso a la información, todos pueden entrar y salir del mercado, cada uno puede poner su empresa, no hay problema, nadie te va a hacer nada. Puedes competir directamente con cualquiera. El paraíso, ¿no? Todo chévere. Bueno, ni siquiera paraíso, así debería de ser, ¿no? Entonces, pero está claro que eso supone un elemento muy importante. Todo eso es correcto. El libre mercado, pues sí. Es decir, que sea competencia directa. No se supone la intervención del Estado. En ese sentido, podríamos entenderlo ahí. Pero el secreto o la forma límite en la cual se puede enunciar todo eso de conjunto en términos estrictamente económicos es que ninguna de las unidades dentro del mercado tiene la capacidad de imponer precio. Es decir, que no es lo suficientemente grande para imponer determinado precio en el mercado. Entonces, si eso ya existe en tu entorno, ya no es competencia perfecta. ¿Sí? Ya nos pasamos ahora sí a la segunda dimensión, la competencia imperfecta, ¿no? ¿Y qué tenemos en la competencia imperfecta? Ahora sí ya vienen los... Poder de mercado, o de hecho también le podríamos poner así, poder monopólico, ¿no? Porque aquí una cosa es que haya un monopolio y otra cosa es que haya competencia monopólica. No sé si me explico la diferencia. O sea, puede estar constituido ya el monopolio, uno. Pero, aunque sea un oligopolio, cuando empiezan a disputarse el mercado, su competencia no es por mantenerse como oligopolio, a veces sí, pero no es momentáneo. ¿Cuál es el sueño dorado? Convertirse una vez más en el monopolio. Es decir, hay una fuerza, o sea, este poder viene de una estructura genética del mercado capitalista, del mercado mundial capitalista, que cada que gira el capital, va centralizándose y concentrándose. ¿Ustedes han jugado alguna vez Monopoly o Turista? Es un juego, un día deberíamos de jugar, ¿no? Aquí. Ustedes saben que primero ahí estás como que, ay, a ver si caigo para comprar, ¿no? Primero es comprar las 3, ¿no? De cada color, en el clásico, en el que yo me acuerdo. Y pues obviamente que ahí todavía hay un elemento de mucha suerte, ¿no? Porque todos empiezan de donde mismo. Entonces, esa primera vuelta sería básicamente competencia perfecta, ¿no? Puede ser, o sea, a lo mejor a la primera ya compro la India, me acuerdo que era uno que me gustaba comprar, la China, ¿no? Así yo ya jugaba bien BRICS desde entonces, ¿no? Pero saben que siguen dando las vueltas y va a llegar un momento en el cual todavía puede ocurrir que haya dos competidores que se agarran acá una de color completa y otro de acá que también, y entonces empiezan a hacer los intercambios más bruscos, ¿no? Porque ya llega un momento en el cual recibes mucho, pero cuando vuelves a caer en una casilla contraria, pues también tienes que soltar el billete bien, ¿no? Entonces empieza a ser un proceso de acumulación, pero de competencia simultánea también, a otro nivel. Pero esa ya no es competencia perfecta, ya es competencia imperfecta, ¿no? Es decir, ese es el poder monopólico. Ustedes pudieran un día, ¿no? Si ya salieron del juego, ¿quién tiene el poder monopólico, no? Eso lo podríamos agregar incluso hasta en las reglas, ¿no? El que tiene el poder monopólico puede decidir cuántos restaurantes comprar y no sé qué, ¿no? O sea, puedes hacer esta noción, incluso en un juego, pues se entiende con plena claridad este concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Puede haber un mercado oligopólico, ¿no? Es decir, hay variaciones, está el duopolio, ¿no? O sea, ahorita no es importante entrar a su detalle, simplemente recordar que esas son las estructuras dominantes, ¿no? Pero, o está el oligopolio, o sea, está, ¿qué decíamos nosotros? Duopolio puede haber, ¿no? Oligopolio, ¿sí?
Y bueno, pues ahora sí, en términos estrictos, el monopolio. En tanto estructura de mercado, ¿sí me explico? ¿Sí vamos hasta aquí? Es decir, y ahora sí ya estamos enfocando el asunto del monopolio. Decíamos hace ratito, aunque sea la estructura oligopólica, sigue dando positivo para poder monopólico, ¿sí me explico? Eso lo digo para que no se piense en la categoría, además de que como está en el título, pues tenemos que tenerla muy bien ubicada de nuestra clase, me refiero. Saber que con monopolio nos referimos efectivamente, más bien a la estructura de competencia imperfecta con poderes monopólicos. ¿Sí me explico? Eso sería más exacto. Y así los siguientes 15 minutos así nada más, ¿no? No, es que está bueno. Ahora, ojo, antes de que se me olvide, Grossman, esta es otra parte para su control de lectura que tienen que buscar. ¿Por qué necesariamente se constituye el mercado como mundial? ¿Por qué llega hasta el nivel mundial? Compañeros, ahí les ruego atención, por favor. Acuérdense de coordinarse con los demás. ¿Sí me explico? Es decir, recordar que el poder monopólico es un poder que viene de la fuerza genética del capital, en el sentido de que cada que gira el capital siempre va a buscar concentrarse y centralizarse. Y su tercer elemento, mundializarse, no hay límite. Ese es el otro punto ahí. Tienen que explicar por qué Grossman está ahí explicando esto, que es muy importante. Y esto además también nos va a ayudar a entender eventualmente, a fortalecer nuestro entendimiento del imperialismo, porque el imperialismo pues es precisamente un macropoder monopólico, no es una empresa, pero es un Estado, fíjense nada más, que tiene como disposición pues que acumular, ¿cuánto? Lo que se pueda. Imagínense nada más, qué locura de conceptualización tenemos aquí. Pero sí se entiende el salto que dimos hoy analítico, compañeros y compañeros, ya del lado del monopolio. Ese es el fenómeno que vamos a observar. Y aquí es donde viene uno de los secretos que quiero que ustedes tengan también muy claro, compañeras y compañeros. Este poder monopólico no lo conocemos de siempre. ¿Sí me explico? No sé si aquí ya hicimos la distinción. ¿Se acuerdan que les dije? La especie humana se puede dividir en fases de los modos de producción. No es lo mismo la especie humana cuando es feudal, que cuando es capitalista, que cuando es esclavista, que cuando es comunitaria. Es un poder monopólico, pero en lugar de estar basado en la empresa, está basado en un Estado. Sí, está buena esa diferencia, creo que ya queda muy claro, ¿no? A lo que nos referimos. Ahorita, no sé si han visto las escenas que están ahorita reunidos en la ONU y que iba a subir Trump en unas escaleras eléctricas y apenas se puso ya para subir y se paró la escalera eléctrica. No se sabe si, pues no sé si fue realmente un desperfecto tecnológico, ¿no? O sea, algo mecánico, quiero decir, o de plano alguien dijo, oh, vas a ver, ¿no? Aunque sea esto te vamos a hacer, ¿no? Es decir, hacer que suba las escaleras a patín. Y luego cuando está en su discurso con el teleprompter, alguien le hizo también una jugada a tal grado que tuvo que decir en su speech, pues llego y no sirven las escaleras y además el del teleprompter me las va a apagar. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que ya hay un rechazo, ¿no? O sea, ya hay un rechazo generalizado, ¿no? O sea, ya hay un momento político que estamos experimentando muy, muy interesante. Y bueno, cuando empezamos a analizar así, o sea, lo que son estos elementos, por ejemplo,
comunicativos y políticos. Recuerden que eso es la manera de incluirlos en nuestro análisis económico, es a través de algo que ya constituimos durante todas las primeras sesiones, que es recordar que la realidad social se constituye de la esfera de valor económica y la esfera estatal política, y que no se entiende una de otra por separado. Por eso economía política, aunque la quieran borrar de donde la quisieran borrar, no la van a poder borrar porque es precisamente el conector de todos esos elementos, ¿no? Es decir, la economía política es la única que actúa desde este punto de vista como ciencia, ¿no? Porque está coordinando las dos grandes esferas del desarrollo social, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí ya vamos, ¿no? Entonces, es monopólico. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cuando pensemos lo empresarial, no podemos pensar en las empresas que serían propias de la competencia perfecta. Ese es el primer warning, ¿no? O sea, no pensar que los poderes económicos es Juanito el de la esquina, el de la tiendita, sino que estamos hablando de consorcios muy fuertes, de conglomerados que tienen capacidad, esto es muy importante del imperialismo, que tienen capacidad no solamente de competir contra otros monopolios, en el sentido de poder monopólico, sino que también tienen la capacidad de competir a estados-nación me refiero. O sea, no es otra empresa de tu mismo ramo, o sea, estás amenazando a un país, ¿no? O sea, le dices, pues mira, si no haces esto, pues yo saco mis capitales y te meto en una crisis, ya vienen las elecciones y pues vas a perder el poder, amagas, ¿no? Entonces el imperialismo tiene esta connotación, por eso esta conjunción es muy importante. Pero ojo, esto no quiere decir que no podamos analizar por separado, solo no hay que olvidar la conexión, pero separándolo quiero enunciar particularmente la parte económica, que es lo que me interesa que quede muy claro, que el capitalismo no es el capitalismo en abstracto, sino que el capitalismo consta de fases particulares diferenciadas entre sí, y que una primera gran división del capitalismo es en dos tipos. Está el modo de producción capitalista, ¿no? MPK. Utilizamos K porque es como el Das Kapital, ¿no? O sea, como el sistema completo, pues, ¿no? Y que además nos evita la C, que pues se confundiría con costo, con comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es modo de producción capitalista. Pero nos damos cuenta que va a haber dos fases de salida. Que la primera es precisamente de libre competencia. Son las primeras vueltas del tablero. ¿Cuándo está sucediendo esto? ¿Cuándo empezó a surgir el mercado capitalista ahora sí? Es correcto. La revolución industrial, apenitas. Entonces ahí todavía no había conglomerados lo suficientemente grandes, todavía estaban en competencia, pues estaban además sucediendo el mismo proceso simultáneamente en Francia, en Italia, en Japón, en Estados Unidos. ¿Sí me explico? O sea, fue un momento de cambio cualitativo de las fuerzas productivas. Pero ahí es donde viene el asunto. Aquí hemos puesto como un asunto importante, bueno, de referencia. El modo de producción capitalista que estamos enunciando de libre competencia estaría sucediendo en el siglo XIX, ¿cierto? Es decir, mientras más pegado al 20, quiere decir que está más desarrollado no solamente la capacidad industrial, sino precisamente las unidades económicas que están en competencia. Y llegó a un grado en el cual simplemente ya no había pequeñas, sino que ahora sí empezamos a observar el fenómeno de los conglomerados. Y esos conglomerados son los que se dieron sobre todo al final del siglo XIX e inicios del XX, que es lo que aquí ya enunciamos en algún momento. Se trata del acceso al crédito. ¿Qué tipo de acceso al crédito se tiene? Si nada más tienes un acceso único, ¿no? Como una empresa y una fuente de crédito, pues está limitado, ¿no? Depende cuánto te quieran prestar, ¿no?
Pero cuando se desarrolla la bolsa de valores, ¿qué significa? Que las empresas entonces ahora podían pedirle al público en general, decirle, pues yo te vendo acciones, quien seas, finánciame y entonces yo ya puedo crecer. Es decir, el acceso al crédito mutó a una forma social, de lo privado a lo social. ¿Sí me explico? El sistema de crédito aquí es privado, crédito privado. Sí, entendemos la importancia del crédito en el funcionamiento económico, ¿no? Sin crédito no hay capital acumulado, ¿no? No hay dinero acumulado para el proceso de desarrollo del capital. Y entonces, bueno, esta forma social, es decir, este salto, es decir, ya que estaban ya saturados en el crecimiento, pues, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Estados que empezaron a cobrar poder, pero también es donde viene estos conceptos. Las empresas, ya con el sistema colectivo de crédito, es decir, la sociedad anónima. Sí queda claro que una sociedad anónima es un conglomerado, es una estructura colectiva, no es una unidad, ¿cierto? Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que ya tiene otra capacidad y que esa otra capacidad va a constituir la fuerza de las empresas transnacionales. Ballenones, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a ver charalitos ahí en el agua, ¿no? De repente hay un huachinango y dices, bueno, ¿no? Una tilapia, ¿no? Pero de repente que se asome una ballena, pues entonces dices, ah, caray, ¿no? Bueno, pues así esas empresas transnacionales empezaron a surcar el mercado mundial hasta el siglo XX, no antes. Había antecedentes como la Compañía de las Indias Orientales en el modo anterior y ese tipo de acciones de expedición, pero esos solamente son referentes, ¿no? Referentes históricos. Acá estamos hablando ya de una empresa o un nodo que puede conectar las tres conexiones principales de lo económico, que son lo financiero, lo productivo, es correcto, ¿no? Son los tres sistemas sanguíneos que constituyen el mercado mundial. Entonces, ya tenemos estados fuertes y tenemos, pues podríamos decirle así, de alguna manera, estado-empresa. ¿Sí me explico? Porque ya responde a intereses también estratégicos relativos al capital de donde son. O sea, una transnacional holandesa tiene una estrategia distinta que una transnacional china, ¿no? Es decir, está anclado a una estrategia estatal. Entonces, esto es nuevo, pero lo podríamos enunciar así, ¿no? O sea, el siglo XX apenas lo que ya vamos a ver es ese crecimiento donde vamos a tener estados-empresa. Es decir, esos nodos fuertes, esos grandes, esos hipermonopolios, vamos a llamarle así también, si les parece. Hipermonopolios. Por lo regular, ¿por qué se les llama? Fíjense, esto es curioso, ¿no? Porque, ¿para qué otra cosa se utiliza esta del cártel? Para el crimen organizado, exactamente, ¿no? Entonces el cártel que nos está hablando pues, de que es un poder monopólico y sus intereses van de acuerdo a sus estrategias también, ¿no? Regionales, y no es nada de que, imagínate, donde domine uno de los bandos, que yo diga, pues voy a vender aquí. ¿Perdón? De que al hablar de cártel ya se habla de una organización de por medio, ¿no? Exactamente, ya es un todo organizado con poder. En este caso, poder económico, precisamente. ¿De acuerdo? Pero ojo, esta relación no quiero dejar de mencionarla porque es interesante, porque ustedes saben que uno de los problemas, bueno, en México tenemos un problema de narcotráfico terrible. Y bueno, el mensaje es de que como es un cártel, es una organización económica, su disolución no depende nada más de acciones policíacas. No sé si me explico. Sino que ¿cómo le hace el Estado para controlar monopolios?
Regulando. Entonces tienes que regular, o sea, no es actividad ilícita. O sea, sí lo es, pues, ¿no? Pero me refiero a que no es por eso, sino es porque tienes un poder monopólico que te está controlando toda una región, ¿no? Entonces, se tiene que tratar a través no de acciones policíacas, sino de acciones de política económica. Ese es el punto, ¿no? Pero bueno, ahí cerramos el paréntesis. Para decir lo siguiente, si hay un cártel, trust también es una palabra, es más de la onda de la estructura, que de repente tú ya, así con unas familias, imagínense, ¿no? Que ustedes ya después que salen de aquí, pues que van a empezar a ganar mucha lana, y dicen, no, pues vamos a hacer una organización, ¿no? No, pues yo pongo 500,000, no, pues yo 1,5 millones y unos excedentes que traigo, 3 milloncitos voy a poner yo, y se hace una bolsa importante y se pueden comprar acciones, ¿no? Pueden especular, pueden decir, oye, pues viene el litio fuerte, pues vamos a comprar acciones de litio. Y ya son un grupo que de conjunto va en búsqueda de rendimientos. Ese es el sentido mafiosón. Bueno, no, o sea, si lo vemos, mafiosón por los resultados, ¿no? Pero es una forma organizativa. Del otro lado también, no sé si les ha tocado, ¿cómo se llaman? Bueno, allá en mi pueblo se llamaban cundinas, o cuando todos ponen y te va tocando un número, la tanda. Exacto, la tanda también, que es un mecanismo, ¿no? Ese no es mafioso porque pues sí ayuda, ¿no? A resolver problemas de gasto, de compras que requieren un poquito de mayor volumen, ¿no? Es un sistema de crédito colectivo. Entonces, no nos apuremos a decirlo de la mafia, pero los de Wall Street sí son una mafia. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Y ese sentido de organización, si ya hay estos superpoderes, es lo que quiero decir, compañeros y compañeros, si ya existen estos superpoderes, ¿cuál competencia perfecta? No solamente es imposible la competencia perfecta en buena lid, sino que los estados también van a estar dominados o afectados por estos poderes, ¿sí me explico? Entonces ya estamos totalmente en ese tránsito de siglo hacia el 20. Este tipo de modificaciones nos lleva precisamente a que en el nuevo momento, en la nueva fase, ¿sigue siendo capitalismo? Sí. Sigue siendo capitalismo. Sigue siendo el mismo modo de producción capitalista, pero ya no es en una fase, ya no es en la fase de libre competencia, ¿sí? Sino ya es en la fase de dominio de las sociedades anónimas. Es decir, ya es una forma social. Ojo ahí, compañeros y compañeras. ¿Van a decir qué? ¿El capitalismo socialista? Pues sí. Sí, mi ciela, como se dice ahora. O sea, es una de las paradojas de la economía política. El capitalismo, mientras más exitoso, va generando las condiciones de quien va a ser su sucesor. Y por eso, en última instancia, lo que se ha producido en esta estructura sí construyó hipermonopolios, pero al mismo tiempo constituyó una institucionalidad en la cual, si quitamos los hipermonopolios, podríamos tener acceso a crédito toda la economía global. Es como la teoría de que, como para transicionar el modo de producción capitalista, hay que llevarlo al límite para que solito colapse y tenga otro nuevo modo de producción. Pues sí tiene que ver con eso. Tiene que ver con que un proceso que evoluciona no va a cesar su poder hasta que se cumpla su ciclo. Entonces sí, pues efectivamente se trata de llevar al límite, ¿no? O sea, se trata de entender que en el límite, que el haber llegado hasta ahí, la fuerza que te llevó hasta ahí, es la misma fuerza que te va a permitir cambiar la estructura. ¿Sí me explico? Y sí, efectivamente, en el límite lo que tenemos es un cambio cualitativo. ¿Se acuerdan que lo enunciamos? El salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Entonces, justo el salto al siglo XX, habíamos enunciado ya que cuando la competencia económica de la primera fase, pues llega un momento en el cual ya por vía tradicional no se podía seguir creciendo y por eso reventó la Primera Guerra Mundial.
¿Se acuerdan que dijimos eso? La guerra mundial no fue nada más porque se sacaron la lengua los diplomáticos, ¿no? Que se caían mal, ¿no? Pues te voy a mandar unas bombas. Sí, pues ahora hay otras. No, sino de que se llegó a un momento en el cual los poderes económicos ya habían alcanzado un momento en el cual tenían que saltar. Y no todos iban a poder saltar al siguiente nivel. Por eso las guerras mundiales, ya cuando las vemos de conjunto, fue toda la transición del poder hegemónico de Reino Unido a los Estados Unidos. ¿Por qué los alemanes son los malditos? Pues porque eran otros competidores que pudieron haber tomado el control del siguiente momento. Porque se da esta característica, compañeros y compañeros. ¿Por qué esta nueva fase se llama sociedad por acciones? Uno, ya lo dijimos, porque nos representa que salimos del crédito privado al crédito social. Este es un salto importante y paradójico, decíamos. Pero además, por el hecho de que la vía dominante de los tres esquemas sanguíneos que tenemos, de producción, comercio y finanzas, el que va a tomar la batuta en tanto es un sistema de crédito es el financiero. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nace en el siglo XX? Este modo de producción capitalista basado en sociedad por acciones lo podemos enunciar también como el modo de producción capitalista del imperialismo financiero. Y este ya es ahora sí, siglo XX. Sí, estamos... O sea, ya ahora sí trust financieros, pero pasados. Ahorita, ¿cuál conocen, no? JP Morgan, ¿no? Los que se hicieron famosos por el 2008, ¿no? ¿Qué más estaba? Lehman Brothers. Exacto, que reventó como piñata, ¿no? Goldman Sachs, BlackRock, ¿no? Es decir, empiezas a ver ya quién mueve los hilos, ¿no? Empiezas a ver que hay un poder monopólico. Fíjense que esto es muy interesante, compañeros y compañeros, porque pues una de las cosas que yo sufrí mucho, bueno, pero sí, en la licenciatura de Economía precisamente, es que ahorita está demasiado cargada al análisis de la competencia perfecta. O sea, se parte de que no hay poderes imperiales, pues, ¿no? Entonces es así como que, ¿cómo? ¿No? O sea, un biólogo, ¿no? Imagínense que están viendo al biólogo, ahí está en una playa, ya así adentro, y que de repente ve así un pez enorme, dorado, brilloso, y que otro colega le diga, ignóralo. No, hombre, el biólogo va a decir, ¿cómo crees, no? ¿Qué significa esa especie, no? O sea, no la puede ignorar, porque sabes que su existencia es información muy importante del entorno biológico que estás analizando. ¿Sí me explico? Es decir, hay una corresponsabilidad. Entonces, sí se ven temas, por supuesto, de competencia imperfecta. O sea, no estoy diciendo que no exista, ¿no? Esto fue muy importante, por ejemplo, con el keynesianismo en general, ¿no? Keynes era el reconocimiento, pues, de que los mercados no están completos, entonces por lo tanto tiene que intervenir el Estado, ¿no? Y eso ya nos habla de competencia imperfecta, ¿no? Y la señora Joan Robinson también tiene mucho al respecto, ¿no? Es decir, el reconocimiento precisamente del poder monopólico. Pero los marginalistas, los de la teoría marginalista neoclásica, se regresaron. Vieron el oligopolio y el monopolio simplemente como distorsiones de la competencia perfecta y no como realidad ya constituida. ¿Sí me explico? O sea, yo sí puedo hacer el análisis de la competencia perfecta, eso está divertido, ¿no? Bueno, relativamente divertido, estar haciendo las derivadas, ¿no? Para pasarse de la marshalliana a la hicksiana y no sé qué, y todo hay un esquema lógico, ¿no? Interpretativo, pero es todo, o sea, se desactivó toda esta visión porque precisamente te da como consecuencia la necesidad de postular el problema político en serio, ¿no? Y eso es lo que se le desactivó a la ciencia económica. Entonces, por eso es importante que lo veamos de conjunto, ¿no? Entonces, bueno, siglo XX, ojo, desde mi punto de vista, yo estaría diciendo que esto, o sea, ya se va procediendo durante las guerras mundiales, que prácticamente es
50 años, ¿no? ¿Qué pasó en esos 50 años? Pues pasó además la crisis del 29, ¿se acuerdan? Es decir, este sistema rápidamente mostró su capacidad de especulación. Se cayó rapidito. En 1929 hubo una crisis muy fuerte, de la misma característica que la del 2008, ¿no? Una crisis financiera tradicional del corazón capitalista, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos ya. Las dos guerras mundiales son su momento constitutivo, ¿no? O sea, vamos a ponerle 1914, 1900, ¿cuándo acaba la guerra? Bueno, la primera en el 18, pero se acaba, ¿no? Porque pues no se resolvió nada, tanto así que se volvieron a dar de moquetazos. Es como cuando se empiezan a agarrar aquí y de repente ya están afuera, pues porque no se resolvió en el primer match, ¿no? Y solamente, o sea, aquí que es importante recordar que aquí se encuentra la reunión de Bretton Woods, donde después de la Guerra Mundial, que triunfa, pues triunfa ahí ¿quién? Los United States, pero también los soviéticos, ¿no? Inglaterra, ¿no? Es decir, los poderes ahí, nada más que ahí con esta anotación de que también el bloque soviético estaba en ese acuerdo. Pero el asunto es de que de aquí a 1971 es el proceso en el cual vamos a observar que hay una decisión sistémica fundamental. Este es el pecado original del imperialismo financiero, donde ya agarró toda la fuerza. ¿Cuál es esto? Bueno, durante la primera fase, el patrón monetario estaba basado en los metales. Oro, plata, ¿no? Siglo XIX. Pero ya en la segunda fase ya no es metálico, ya es un patrón de papel. ¿Qué quiere decir? Que puede ser impreso con ganas, ¿no? Entonces, ese cambio le da esa capacidad, ese gran poder a nadie más y a nadie menos que al dolaruco. Entonces, pues ahora sí, ese imperialismo financiero no es en abstracto, no cualquiera de los estados y no cualquiera de las empresas estado, sino solamente aquellos que tienen esta fuente de crédito en esta moneda. Es decir, los Estados Unidos. Por lo tanto, esta nueva fase, modo de producción capitalista, del imperialismo financiero, le tenemos que agregar norteamericano. Porque esa es su particularidad. Insisto, no es así como un ente en abstracto, sino que está materializado en un país, ¿no? En un estado, quiero decir. Ese es el imperialismo, una vez más. O sea, por más que tengamos formalidades soberanas de carácter político, de todas maneras estamos sometidos económicamente a esa estructura. Por eso esto que estamos enunciando es importante, porque si se dan cuenta, no podemos analizar los fenómenos de este lado con el imaginario de este lado. Ya nos queda lejos, ¿sí me explico? Entonces, si se dan cuenta estas dos fases del capital, este fue un momento muy fuerte, porque además todos en la época, incluyendo Grossman, pero también Lenin, que vamos a leer a continuación, pues se están dando cuenta que está cambiando algo muy loco, o sea, que hay un cambio muy acelerado, a tal grado que creyeron que estaba por derrumbarse ya el sistema capitalista, pero venía otra fase. Pero esa fase tenemos que analizarla bajo esta visión de simultaneidad. Esta última fase es como en el ciclo, es la disolución, pero simultáneamente es el inicio de la otra. Ese es el reto para seguir entendiendo, y esta parte, por eso el monopolio o las estructuras de poder monopólico son las que nos van a ayudar a entender este mecanismo, pues, ¿no? Insisto, la vida de los imperios no nada más es por un asunto subjetivo, sino por un poder objetivo anclado en el poder de mercado. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase.
Con ganas porque... Solo un poquito más para editarlo. Gracias. Bien, listo. Corte. Sí.